Ricky Carrizo, diácono de Quilmes y además uno de los integrantes, miembro de lo que es el grupo de curas en Opción por los Pobres. Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Contame, primero un poco, contame acerca de tu trabajo en Quilmes y cómo es esto del grupo de curas en Opción por los Pobres. A ver, los diáconos, como los curas, tenemos parroquias que atendemos a la gente. Yo tengo una parroquia diaconal, que somos otros 3 diáconos que estamos colaborando ahí, que es la parroquia de San Juan. En mi caso particular ahora estoy en San Juan Bautista de Bernal Oeste, una zona muy obrera, con varias villitas, sí, o asentamientos muy precarios, rodeado de 2 arroyos altamente contaminados. Incluso uno de los barrios se llama El Tanque, porque es un depósito de tanques de combustible, viejos tanques de... ¿Viste la estación de servicio cuando sacan los tanques que renuevan? Bueno, los depositan ahí y esto genera un estado de contaminación muy grande, sobre todo hay escuelas pegadas a esto. Bueno, eso es mi trabajo pastoral, digamos, que el obispo me pidió hace unos años, varios años, participar del equipo. Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Buenos Aires. Tenemos una provincia. Disfrútala con recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vos decís, bueno, porque vivís diariamente ahí, sí, pero ¿me querés describir un poco mejor el lugar que recién me decías? ¿Hay escuelas? ¿Cuántos chicos hay? ¿Cómo están viviendo ahí? La zona, para los que conocen, es lo que llaman la Rotonda de Pasco. Camino a Belgrano y La Pasco, que tiene otro nombre, pero todo el mundo la conoce como La Pasco. Sí. En este barrio es un barrio, como decía, obrero y de muchos frigoríficos que había en la época. Lamentablemente, hace un año, un poquito menos de un año, hubo un incendio muy grande ahí en la zona, que se prendió fuego una fábrica gigantesca, que hubo que hasta que desalojar un centro de salud que había muy cerca. Bueno, ese es el radio de mi parroquia. Bien. Estos frigoríficos, más allá de lo que conté de los tanques, también contaminan. De hecho, hay un juicio contra los frigoríficos porque contaminan los arroyos o los terrenos linderos, ¿no? Claro. Hace unos años también hubo una toma de tierra que no solo desde el obispado, sino con el municipio y con la provincia habíamos llegado a un arreglo para acomodar a esta gente. Se firmó, esto fue en el gobierno de Vidal y de Molina ahí en Quilmes, y al día siguiente vino una represión brutal que con topadoras tiraron todo lo que había ahí. El obispo intentó estar ahí para acompañar a la gente y no le permitieron a fuerza de pistola, ¿no? Digamos, esta es la realidad que vivíamos en esa época. Este es uno de los barrios. Después tenemos barrios más obreros, más constituidos, que fueron todas tierras tomadas desde los años 70 en adelante. Y hay las últimas tomas de hace menos de 10 años, que hay casas muy precarias y algunas que van armándose, sobre todo aquellos que fueron a ocupar tierra en asentamiento, que tenían un trabajito pero que no podían pagar el alquiler, entonces quedaron en nada. Entonces, bueno, de a poquito fueron, al estar ahí, empezar con una casilla de chapa y bueno, algunos ya tienen construcciones un poco más estables. Sí. Pero no hay agua corriente, no hay electricidad, lo único que hay, pero porque los habitantes juntan el dinero y le pagan a gente para que le hagan las instalaciones. Claro. Clandestinas, pero bueno, piden medidores, son todo. Los servicios básicos. Exacto, no hay cloacas, no hay agua, pero bueno, se resuelve como se puede. Esa es la zona donde estoy. Una de las más complicadas de la provincia de Buenos Aires, quizás por lo menos. Y el Gran Buenos Aires, claro, el conurbano está muy sujeto a todos estos vaivenes y a todas estas cuestiones. Matanza, Quilmes, Varela, Berazategui, ¿no? Sobre todo la parte de Varela, el mayor problema es con el tema de los quinteros, sobre los fondos. Después, bueno, Matanza, Greu, Guernica y así ascendiendo. Incluso en zona norte, en la Villa La Cava o en algunas cuestiones de San Isidro, también hay lugares así complejos y que de precariedad de vivienda, como decía el Diego, viven en barrios privados, ¿no? Privados de agua, privados de luz, privados de servicios. Era una de sus frases, sí. Tal cual, ¿no? Y es una realidad, una realidad. Y después la segunda parte de tu pregunta era el grupo de curas. Sí. A ver,
Muchas veces cuando alguien nos manda un correo o nos comunica, bueno, a ver, queremos reunirnos con ustedes o queremos hacer una donación, ¿dónde lo puedo mandar? Entonces le explicamos, mirá, somos un grupo de curas que nuestro fin es ser amigos y hermanos de los pobres y estar y acompañar a los pobres. No tenemos sede, no tenemos personalidad jurídica, no tenemos nada, estamos desparramados cada uno en su parroquia con esta cuestión, con este querer y acompañar. Nos juntamos una vez al año en el encuentro anual, donde ahí solemos sacar ese comunicado del encuentro anual, y después sacamos el comunicado según los hechos, las circunstancias, Sí. Que se encarga un secretario. Decidimos que hubiera un secretario, no tenemos mucha más estructura que eso. Es más, para evitar incluso problemas, dijimos, bueno, los únicos que hablan en nombre del cura, del grupo, es el secretariado donde salen los comunicados, ¿no? Y entonces Claro. después nosotros distribuimos. Y lo interesante del encuentro anual, que generalmente lo hacemos en Villa Allende, en Córdoba, es que podemos juntarnos de todo el país, ¿no? En el Gran Buenos Aires hay una buena cantidad Claro. de los curas, muchos somos de la diócesis de Quilmes, pero también hay de La Rioja, de Jujuy, de Bariloche, de Santiago del Estero. Santa Fe, que ahora está tan complejo, ¿no? La situación en Santa Rosario, Fe, por en la ejemplo. zona del Rosario, en la Sí. zona del Rosario hay. Así que bueno, también esto, ¿no? Es encontrarse y compartir la vida, aprender de experiencias, conocer lo que están viviendo otros. Lo que pasa es que del grupo hay 2 o 3 que son los más conocidos, como Paco o Eduardo de la Serna, Sí. porque son los que más difundidos son, pero hay 150 en todo el país más o menos. Y que se juntan de mínima una vez por año, como para Una vez por poder- año físicamente, Sí. ¿no? E incluso, de esto un poquito de historia, el grupo de curas, nosotros por lo menos nos decimos o nos consideramos un poco de herederos del movimiento sacerdote para el tercer mundo. Que después de la muerte de Mujica, este movimiento empezó un poco a frenarse hasta que, no es que desapareció, pero dejó de trabajar como movimiento. A partir del 82, algunos curas empezaron a, bueno, ¿qué hacemos? Juntarnos. Se volvieron a encontrar con muchos de aquellos ex curas del movimiento. Claro. Empezó a haber reuniones para charlar, para ver cómo estaban, cómo estaba uno, cómo estaba el otro, y con el tiempo surgió este grupo. Y muchos de aquellos que quedaban se sumaron a este grupo, o son parte de este grupo. Ya algunos ya muy mayores, lamentablemente hace muy poquito falleció Alberto Carbone, Sí. que era el emblema, ¿no? del grupo, un hombre, una sabiduría infinita, de un humor muy fino y de un amor profundo por los pobres y de un compromiso impresionante, ¿no? Los temas puntuales de ahora que afectan, como siempre, los más afectados son los barrios más vulnerables. Por ejemplo, la inflación. De hecho, si hablamos de un título, fue el de la jornada de ayer, que se conoció un 6% de inflación en el mes de enero. ¿Y cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo viven en el trabajo cotidiano, en los barrios, en Quilmes? ¿Cómo se vive y qué expectativas tienen ustedes respecto de esto? Yo te cuento mi experiencia. Yo cuando leo esos números, yo a veces me pregunto de dónde lo sacan por esto. Porque el ejemplo que yo suelo poner es un cartonero que durante una época juntaba cierta cantidad de cartón para comprar un litro de leche. Sí. Ahora esa misma cantidad no le llega a juntar ni un cuarto de litro de leche. No. Los comedores, que antes eran simplemente un refuerzo para las escuelas, por el alimento de la escuela, hoy por hoy la escuela suele ser un refuerzo en los comedores porque no dan abasto y tenemos que salir a cubrir esto. Yo de los 4 comedores, uno de ellos, de estar 3 veces por semana, arranqué en noviembre a los 7 días por semana. Porque yo estaba notando esto, la gente también come sábados y domingos y no comían. O sea, no comían o iban Sí. juntando de la semana Para poder tener el fin de semana. para poder juntar algo el fin de semana. Y nosotros estamos dando una comida al día, o sea que encima lo que significa suplir el resto. Yo tengo una definición de los pobres que el pobre es un esclavo que no puede decidir qué comer porque depende de lo que otros le den y de lo que el cocinero, la cocinera o el equipo de un comedor decidan, bueno, hoy vamos a hacer guiso de,
porque además es guiso de, no, Sí. milanesa con puré estaría genial, pero imposible. Imposible porque no tiene la carne, si te viene la carne, bárbaro. No tiene con qué vestirse porque depende de lo que dejen otros, y acá hay una cuestión dolorosa y que mucha gente de clase media cree que las parroquias o Cáritas es un depósito de ellos llaman ropa, yo le llamo basura descartable que ni para trapo de piso sirve, porque la realidad es que cuando a veces abrir las bolsas no sirven ni para trapo. No tienen que estudiar porque dependen de un sistema que les cuesta incluirlos, y encima cuando se habla de la conectividad o que la computadora no la tienen, no se les permite. Entonces, viste, termina siendo un esclavo que duerme en su casa o en su casilla cuando puede, porque con estos calores infernales estos días Sí. Era muy difícil ver el techo de chapa, que no lo podías ni... Suponete que viste lo querés tocar para acomodar, no podías ni tocarlo, te quemabas la mano. Te quemaba. ¿Entendés? A esto que al no haber cloaca y todo la poca agua que se moja o qué sé yo, los olores, bueno, todas esas cosas que no se ve y que las cámaras de televisión miren los pobres, pero hay un mundo debajo de eso que no se ve, ni se siente, ni se respira. Entonces muchos... Mira, Evita tenía una frase que decía: cuando los ricos hablan de los pobres, hablan pobremente. ¿No? ¿Y cuántos años pasaron desde la frase de Evita y no lamentablemente logramos... sigue siendo muy actual. ¿Viste? Sí, y de hecho me acordaba una de las frases cuando hablabas del tema de cuando donan cualquier cosa. Evita, en ese sentido, un poco vino a marcar Sí. esa idea, ¿no? De no donar, no seas caritativo, sino Bueno, dar algo que vos puedas usar también. La esencia del cristiano es compartir lo que uno tiene, Sí. ¿no? Y ahí, esa es la clave. Yo me he peleado con muchos ministros, incluso con la ministra actual de Desarrollo Social, con Daniel, con Juanchi y con Victoria hablé un par de veces, planteándole, digo, está todo muy bien, a ver, recibimos cierta ayuda del Estado, pero viste, le estamos haciendo pibes gordos y petizos, porque le estamos dando harina, fideo, arroz cuando se Porque acuerdan. es una ayuda no pensada en quien la va a recibir. Exacto, no hay Claro. proteínas, por ejemplo. Vos me decís Daniel Arroyo, quien fue Sí, ministro de Desarrollo Social de la el Nación. primer y ministro también, de este claro, gobierno, Victoria Tolosa Paz, Juanchi actual Zabaleta, ministra, claro. y ahora Victoria Tolosa Paz. ¿Y en provincia de Buenos Aires tenés contacto con el Ministerio de Desarrollo? Sí, bueno, eso fue a nivel, bueno, a nivel provincia, Sí. El ministro del Cuervo Larroque. Cuervo Larroque. No, tengo contacto y también nos ayudan, nos da un poquito más de variedad, pero bueno, el problema es esto, ¿no? Hay otro problema más profundo, que es cómo se organizan los ministerios en cuanto a la distribución y a la logística de los alimentos. Ambos nos ayudan. Yo lo que siento es que acá de provincia viene como un poco más variado y más seguido. La Nación tiene algunas dificultades, pero bueno, recibimos. Y de hecho repartimos. O sea, yo cuando pedí, con la pandemia, sobre todo cuando empezó la pandemia, me comuniqué, le dije, necesito ayuda. Bueno, ¿cuántas familias? Hicimos el punteo. Bueno, nosotros hablamos alrededor de 800 familias. 800 familias, hacemos la cuenta por 4 como promedio. Y ahí tenés más o menos la gente entre la que damos a comer y que le damos bolsones de alimentos. Entonces estamos trabajando con eso y vamos eso fue resolviendo. durante la pandemia, más o menos el número calculado. Empezó la pandemia. Bien. Fue creciendo un Sí. poco. Cuando se un poco levantó la pandemia y empezó a haber actividad, empezó a bajar la cantidad de gente que venía a los comedores, no a buscar alimentos, pero sí a los comedores, hasta que empezó esta locura de los especuladores que aumentaron los precios, porque no es que el problema de inflación, es lo que infla los precios, porque esa es la realidad, es una cuestión especulativa, porque que me expliquen por qué la papa tiene que aumentar si la papa queda de la tierra o la vaca se alimenta del pasto. Sí. Digamos, hay unas cuestiones, yo puedo entender las cuestiones sequía o cuestiones estacionales, pero viste, hay otras cuestiones. Yo que tuve una familia
de hace muchos años que trabajaba en el campo y que conocí lo que era el laburo del campo, hay mucha especulación, como todo. Sí. Las industrias, bueno, ya tuvimos a alguien que comentaba que le encantaban los aumentos de inflación porque aumentaban los precios, ¿no? Un dueño de una gran cadena de y ahora nos encontramos con supermercados. un fenómeno que es que aumenta de mínima una vez por mes, de mínima. Ya aumentan antes de que se conozcan los índices. Por las dudas. Por las dudas. Y ahora están autorizando cada todos los meses un aumento de 3-4% del combustible y eso automáticamente, por el transporte, por un montón de cosas. Bueno, la verdad que ese es el problema, ¿viste? Y por otro lado, a través del mercado central, desde la gestión de Nahuel Levalli, conseguimos mucha fruta y verdura que en realidad un canal malintencionado, que siempre era todo negativo, lo que hizo fue un supuesto informe de que nos daban basura. Y la verdad que yo salí con los tapones de punta y decir, no, es cierto que no es toda mercadería de primera, pero los puesteros del mercado central, por ejemplo, un cajón de lechuga, cuando las primeras lechugas, hojas se empiezan a poner mal, no pueden vender el cajón. Claro. Entonces lo dan al área de acción comunitaria. Acción comunitaria se toma un trabajo de limpiar y claro, un paquete, una bolsa de leche, una planta de lechuga que es así, por ahí te queda así, pero eso sirve. Pero sirve. Eso y para sirve. el consumo inmediato viene bien. Entonces yo con mi camionetita pobre voy las veces que me toca al mercado central y vengo cargado de lo que me den. Bien. El otro día me dieron 15 cajones de zapallito, lechuga, zanahoria, melón. Entonces, cuando vos escuchás a la gente que te dice, nosotros estamos comiendo verdura porque usted nos trae, entonces decís, bueno, vale la pena destruir la camioneta. Y vale la pena pelearme con el canal y vale la pena. Y sí, porque la verdad que también está eso, ¿no? Sentir como la gente es agradecida, ¿no? Y no es lo que te cuentan muchos medios de que la gente es mala, que patategra, no. Alguien nos dijo, un político decía que nosotros fomentábamos la pobreza. Digo, hay un error de concepción ahí. Nosotros no es que la fomentamos, la pobreza está. Helder Cámara decía, si yo doy de comer a los pobres soy un santo, pero si cuestiono por qué son pobres, soy marxista, ¿no? Ahora, con nosotros, ¿a quién decís? ¿A quién le dice que generan la pobreza? Que los curas. A los curas. Claro, no me sale ahora el nombre del político, que iba a ser vicepresidente con Macri. Pichetto. Miguel Ángel salió a decir que los curas fomentan la pobreza porque a él les sirven, porque son funcionales. Entonces sacamos una ronda diciendo, señor, usted no tiene la menor idea y habla porque le gusta hablar y porque la libertad es libre, pero eso es una mentira. Trabajan sobre lo que está. Sobre lo que está y además, tratando de paliar un montón de situaciones, atajando penales, como decimos nosotros, porque es cierto que hoy por hoy sentimos que hay un Estado presente, pero es insuficiente en muchísimas cosas. Hoy por hoy se está hablando mucho del tema de los planes, entonces a mí me molesta mucho de que se estén haciendo auditorías sobre los pobres, pero no se hacen auditorías sobre los que evadieron la plata, los que fugan dinero, los que evaden impuestos, ¿viste? Entonces siempre caemos sobre los mismos. En vez de modificar la matriz productiva y generar instancias de cooperativismo, de acciones que sean favorables para los que menos tienen y que desconcentre aquellas cabezas que deciden lo que se les canta en cuanto a los precios, y vamos a tener estos problemas siempre. ¿Qué es lo que más te angustia hoy de lo que estás viendo? ¿Cuál es la situación puntual que se refuerza cada vez más en donde estás y que te angustia? La pobreza, la droga, los jóvenes, ¿cómo están? Mira, los pibes. Sí. Es un poco genérico decir los pibes, pero es un poco engloba. Cuando vos ves que los chicos, por distintos motivos que sean de la política histórica, vos ves que desde hace bastante tiempo, de 10 años, no tienen una mínima de tradición del trabajo del padre, aunque sea informal, pero de trabajo. Cuando ves que los pibes se quedan en la nada y que les bombardean estos supuestos libertarios con el que a mí nadie me da orden, que yo decido lo que se me canta, entonces al pibe le entra eso porque vive tan oprimido de una sociedad que es más
restrictiva, que si bien se anuncia como integradora, pero que muchas veces no lo es. Sí. Entonces los pibes dicen, a mí ¿qué me van a dar? Yo hago lo que se me canta. Entonces, ¿Vos notás que el mensaje de los libertarios está metiéndose en las capas más... En los más chicos, sí. En los más chicos. Jóvenes, sí. Los jóvenes es un problema serio, pero desde ahí, porque la irresponsabilidad de lo que dicen, no lo plantean como la libertad es un camino que nos permite, en la medida que sea funcional a todos. O sea, había una vieja frase que decía, mi derecho termina cuando empiezan los demás. Sí. Yo no estoy tan de acuerdo así, porque me parece que mi derecho acompaña el derecho de los demás, no es que termina, no es que tu derecho termina cuando empieza el mío, no, tenemos que tener el derecho juntos y tenemos que poder compartir juntos, cada uno con sus virtudes, posibilidades. Bueno, esas concepciones filosóficas y políticas, los libertarios están haciendo desastre y entran por un lado, pero a la gente sencilla le cuesta mirar qué es lo que hay de fondo o qué es lo que hay detrás, ¿no? Cuando tenés un grupo de medios hegemónicos que bien sabemos que se encargan de bastardear todo lo que es popular o populismo, como si fuera una mala palabra, y que tratan de que la élite sea la meritocracia, ¿no? Que es una el gran mensaje mentira. De la meritocracia, ¿qué opinas de eso? No. Que es una gran mentira, es una hipocresía. Mira, siempre me acuerdo la frase que decía Paenza, y cito a Paenza porque me parece que es alguien que decía que él a veces estaba en la 9 de julio y veía a los pibes limpiando los vidrios y decía, ¿cuántos Marc Targerich o físicos habrá en potencia acá y que no tienen posibilidades? Y esa es la realidad. ¿Cómo le podés pedir a un pibe de un barrio que a duras penas tiene medio par de zapatillas para ir a la escuela, que el guardapolvo... No solo que pasó hambre, no solo pasó hambre su madre en el embarazo, pasó hambre él al nacer, pasó hambre, más allá de todos los planes y los refuerzos, un pibe que no se desarrolla con todas las capacidades para crecer, sobre todo en la cabeza, y que después lo único que ve es una desigualdad constante y permanente, y que toda su vida pasa por lo que le dan, porque yo entiendo que uno tiene que generarle este incentivo a buscar su propio recurso, pero si no lo apoyás o acompañás o no le generás posibilidades para poder hacerlo... Las mismas condiciones para todos y después hablar de meritocracia, más o menos por ahí. Ahora, ¿por qué pasan tantos años, metiéndonos un poco en la política, ¿no? Y en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué tantos años, todos hablando de Perón, de Evita y demás, y los chicos siguen en la misma situación, sobre todo en lo que es el conurbano bonaerense? Vos decís, nos ayudan, pero es una ayuda. No hay un concepto puntual. Mirá, en la época de Néstor y Cristina, con todas sus virtudes y también con sus defectos, porque nadie es perfecto, o sea, no querés equivocarte, no hagas nada, y ellos hacían. Había muchas instancias. Claramente lo de la netbook marcó un antes y un después en muchas cosas. Muchos pibes aprendieron. Pibes de los barrios humildes, sencillos, empezaron a tener netbook, que muchos criticaban, la usan para jugar. Eso lo viste vos, lo palpaste y lo sentiste. Tal cual. Yo durante muchísimos años me dediqué a la informática, entonces cuando asumió el primer ministro de este gobierno de educación, yo le hablé, ¿por qué no podemos desbloquear las netbooks que quedaron colgadas que el gobierno macrista como desmanteló el Conectar Igualdad? Muchas máquinas quedaron bloqueadas y están ahí, son pisapapeles, y la verdad que armamos todo un esquema y que permitió desbloquear muchísimas computadoras con requisitos. Tenías que demostrar que era tuyo, o sea, tenía que estar el quit a tu nombre, o sea, porque la idea era no desbloquear máquinas robadas, que eso también pasa, y eso es una realidad. Sí, es una realidad. Pero muchos pibes, muchos docentes, a través de este operativo que hicimos, volvieron a tener su netbook chiquitita, desactualizada hoy por hoy, si querés a nivel tecnológico, pero les permitía poder tener un Word, un Excel, un programa de diseño, algo para poder empezar a conectarse con lo que es la informática. Que esa es la gran brecha. La tecnología está restringida a algunos. Y cuando hubo un gobierno, lo que hizo fue tratar de romper esa brecha o achicarla, entregando tecnología, fue cuestionada de la peor manera, y el gran castigo fue que esas máquinas se mueran.
¿Por qué? Porque desmantelaron el sistema, no podían actualizarse, no se podían desbloquear. Entonces, durante 4 años... ¿Hoy existe algún programa en ese sentido? Hoy ¿Lo estás viendo? hay 2 programas, uno Juana Zurduy, Sí. creo que es de provincia, y hay uno nacional, que no me acuerdo el nombre, disculpa. Pero tienen acceso. Pero que se están entregando. Sí. Dicho, fue famoso durante la pandemia, porque yo vi esas 10.000 netbooks allá en la ex ESMA, los vi que estaban apilados y que estaban los técnicos tratando de ayornar de local, que las dejó morir el gobierno anterior, y que esas máquinas fueron distribuidas en los colegios. Y tanto fue así que Capital no tenía para entregar, y yo participé en las reuniones en que el gobierno nacional le dijo, bueno, denos los listados, nosotros le llevamos las netbooks a los pibes. Y el gobierno No entregó la reta nada. no quiso, porque eso significaba un punto de valor a favor de... Claro. O sea, ese mezquino interés político especulativo. Sí. Que para que no parezca como que todo atacamos todo del otro lado, sino, por eso te preguntaba hoy, tanto gobierno, Quilmes por ejemplo solo tuvo un mandato de Martiniano Molina que fue de Cambiemos, pero después siempre fue el peronismo y en la provincia también, Claro. y cómo hay lugares que están hasta incluso sin servicios básicos, ¿no? Bueno, muchos de los que estamos en la zona de Quilmes decíamos que Molina ganó por la mala gestión del Sí. gobierno anterior. De Barba creemos que hubo cosas que hizo, pero hubo muchas que no, muchas que prometió que no. Bueno, estas son las cuestiones, Sí. los pecados de la política que a veces cuesta reconocer y asumir. Mayra, hoy por hoy, con Mayra sentimos el Estado presente. Cada vez que tenemos un problema de dificultad, hemos tenido problemas de casillas que se prendieron fuego, familias que quedaron en la nada, respondió ya sea pidiendo ayuda a provincia o a nación, pero falta mucho, Sí. porque hay mucho por hacer, pero bueno, a veces los recursos no son tanto como para resolver tantos problemas de golpe. Te voy a pedir 2 reflexiones sobre el final ya para ir cerrando la nota. Primero, las declaraciones del Papa Francisco, que se dieron a conocer en los últimos días referentes a la inflación, ¿no? Y él decía, bueno, son años de mala administración y de mala gestión. ¿Te sorprendieron? ¿Tenés diálogo con el Papa Francisco? A ver, cuando él era Bergoglio, Sí. Sí, nos veíamos, no es que yo lo veía todos los días, ¿no? Una vez al año seguro en la peregrinación a Luján, Bien. que nos encontramos. Después que fue Papa se salieron un montón de anécdotas de cómo él vivía todo. Yo lo he visto a Francisco, a Bergoglio, Sí. pasarse horas y horas en un confesionario atendiendo a la gente de madrugada, o sea, no es que, viste, funcionario de 2 a 3 de la tarde, no, horas y horas. Después iba a tomarse un cafecito, descansar un poquito, y ahí yo Y aprovechaba volvía. para charlar un poco. Charlar un poco, ¿no? Cuando lo nombraron Papa, a los 8 meses, le mandé una carta que me contestó, y después, bueno, directamente no tengo más contacto con él. ¿Qué Tampoco charlabas? O en la No. carta, por ejemplo, ¿qué le escribiste y qué te contestó? Yo le propuse, más allá de contarle algunas cuestiones en las que estamos, recordarle quién era, o sea, ¿te acordás cuando hablábamos de tal tema? Yo, porque sé que tienes muy buena memoria, Sí. para que sepa quién era, una de las cosas que le proponía era, ¿por qué los diáconos casados de muchos años de diaconado no poder ordenar los sacerdotes? No para que sean cargo de una parroquia, sino para que puedan colaborar en el ministerio de la confesión y de la Eucaristía. Porque me parecía que había un faltante de esto y que diáconos casados, terminando los estudios, de algunas cosas, podían ser de una gran ayuda. Su respuesta a ese tema puntual me dijo que le parecía una muy buena idea, pero que había que esperar el momento. Claro, porque es una revolución ese dato Sí, en la bueno, iglesia, ¿no? la gran Pero bueno, oportunidad lo hubiera adaptarse. tenido cuando fue lo de Amazonía, el Sí. concilio de Amazonía, que a mí lo que me hacía ruido, un concilio de Amazonía en Roma, ¿no? Unas cosas así de loca, que vos fíjate que la derecha de Roma rechazó los símbolos, rechazó muchas cosas que son culturales, entonces, Sí. viste, todavía tenés un esquema, como decía Charly García, los dinosaurios que Sí. todavía están vivos, en el Vaticano hay, y eso también Hay. le cuesta mucho a Bergoglio. Pero cuando te dice esperar el momento es porque, claro, él con la responsabilidad que tiene va tratando de avanzar o no, o decir que va muy lento.
Para mi gusto va lento. Va lento. Pero yo no estoy ahí. Claro, hay que estar ahí. No, hay que estar ahí. Hay que estar o sea, ahí. esos lugares, igual, a ver, yo escucho muchos que dicen, no, porque el presidente tendría que hacer esto y esto. Sí, yo Hay que también estar ahí. creo, pero hay que estar en ese Bien. lugar, ¿no? Entonces, yo creo que Francisco ha hecho mucho por la iglesia, dice y hace cosas que no ha hecho otros papas. Yo creo que muestra lo de la sencillez, no solo con gestos, sino también con expresiones fuertes y concretas. Bien. Y que hable contra la inflación, que él la vivió viviendo acá en Argentina. Sí. También tiene una autoridad para plantear desde el Evangelio que si no somos verdaderamente solidarios, si no nos comprometemos con el que no tiene nada, y que nadie dice que no ganen los empresarios, sino que no pretendan ganar explotando gente, no pretendan ganarse fortunas. Mi abuela decía, el cajón, la mortaja no tiene bolsillo, ¿no? Entonces, y hay un texto evangélico que habla justamente del gran hacendado que hizo grandes hilos, Sí. y que Dios le dice, ¿para qué acumulaste tanta riqueza si mañana te vas a morir, ¿no? Digo, me parece que... ¿Y te parece que el mensaje de él fue por ese lado? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que por eso, que ¿de qué te sirve? Eve Bonafini siempre decía, ¿para qué tener 4 celulares, 5 televisores? Digamos, comprar, por tener, ¿viste? Eso es no entender la necesidad del otro, no importar. Bueno, hay mucha gente que no le importa el otro, no le importa que el otro también es un hermano, con diferencias, con criterios distintos, pero si no lo tomas como un hermano al cual tenés que ayudar desde tu lugar y poder comprometerte y ser de corazón, ¿no? Visceralmente sentido con el que necesita, nunca vamos a poder cambiar de fondo la sociedad, ¿no? Ricky, para ir cerrando la nota, no, sí me interesa. ¿Algún mensaje que vos quieras dar o algo que en este recorrido hayas dicho, bueno, me arrepentí o me equivoqué y quiero dar un mensaje a alguien o en tu camino, que es muy difícil y que estás en lugares muy complejos? ¿Algo de lo que te hayas arrepentido, que harías de otra manera? Bueno, siempre he sentido como un dolor personal no haber podido estar mucho más acompañando a la gente. Yo sé que hago cosas, o que estoy y que trato de estar. A veces siento que no es suficiente, que por ahí uno tendría que meterse más. Pero bueno, también uno tiene falencias de la vida, ¿no? Uno no es perfecto. Humanas, claro. Cuando estuviste con Cristina, ¿llegaste a decirle algo? ¿O estuviste reunido con la vicepresidenta? Yo tuve la suerte de tener varias reuniones con Sí. Cristina desde que dejó el gobierno. Después del atentado de magnicidio, Sí. que nos encontramos, ella nos convocó en el Senado, que ahí abrimos el juego no solo a los UPP, sino a los curas villeros, que también no somos distantes, somos distintos pero no somos distantes, o sea, son Sí. hermanos nuestros también que están muy comprometidos, muy metidos, con otro criterio en algunas cosas, pero estamos juntos. Y abrimos el juego para que vinieran también mujeres, porque demasiado hombres. Sí, demasiado, ¿no? En todos Entonces lados. abrimos el juego para que vinieran algunas monjas comprometidas y que estuvieron, y que la verdad que Cristina agradeció mucho. Y en un momento dado, cuando todo terminaba, le digo, bueno, rezamos, porque tanto religioso, y al final, y ahí ella le encantó y nos pusimos a rezar todos juntos ahí en el Senado. Y yo creo que Cristina tiene una fortaleza y una cabeza privilegiada de la visión política nacional e internacional. Yo me acuerdo en abril del 16, después de lo de Comodoro Pi, le pedimos una reunión a ella porque ella lanzaba Encuentro Patriótico o Sí. Encuentro Ciudadano, y que queríamos saber un poco de eso, que nos reunimos en la Isla Maciel, y esas 2 horas de charla que tuvimos con Cristina, todo el grupo y ella, nos contó todo lo que iba a pasar hasta que viniera un nuevo gobierno. Fue casi como decir, es una profeta, digamos, nos dijo todo lo que iba a suceder. Los problemas económicos, la entrega al Fondo Monetario, la falta de trabajo, el despido, las persecuciones políticas, los presos políticos que aún seguimos teniendo, lo que iba a pasar con ella. ¿La ves candidata? Yo quiero que sea candidata. ¿Querés? A mí me gustaría, en el sentido porque yo siento que le da esperanza a la gente, y eso es lo que vivo en los barrios también.
que ella quiera es solo decisión de Hoy ella. que decir que hoy que es vicepresidenta, hoy tiene un cargo muy importante. Pero ella lo dijo claro. Sí. Yo soy vicepresidenta, el presidente es él, ¿no? Y lo dijo cuando asumió. Confía en el pueblo, que si usted lo acompaña, el pueblo lo va a apoyar. Pero el que decide es el presidente. Ella es la vicepresidenta, cumple su rol y hace lo que hace y dice lo que dice. Yo quisiera que, bueno, en esta nueva gestión pudiera ella ser presidenta. También es entendible su familia, su historia, todo lo que ha entregado. Bueno, y siempre están los caranchos que les importa muy poco. La gente sencilla le importa solo su poder y sus intereses. Gracias, Ricky. No, gracias a ustedes. Un abrazo fuerte.